Bueno, hermanos, como ustedes saben que durante la semana hemos visto varios procesos del perdón, así que el día de hoy vamos a ver por qué es importante pedir perdón a Dios por nuestros familiares rebeldes. Bueno, en la lectura que nos habla Daniel, en realidad es una oración que Daniel le está haciendo a Dios por el pueblo, por Israel, por su pueblo judío. Vemos que Daniel hace una oración intensa, hace una oración persistente. Al final se nota que él hace una súplica a Dios por lo que está pasando el pueblo. Leyendo un poquito, el pueblo aquí está en cautiverio porque por su desobediencia se fueron al cautiverio en Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? Daniel se dio cuenta que ya se iban a cumplir las 70 semanas y él no quería que el pueblo pasara cosas muy, ¿cómo se le dice? Muy fuertes que iban a pasar. Y él toma la decisión y él ora por su pueblo. Él ora y no solamente ora, aquí nos muestra que él hace ayuno. Él hace un ayuno porque en ese entonces cuando las personas se visten de ayuno es porque había un duelo, cuando entran en silicio había un duelo, un arrepentimiento. Y aquí Daniel estaba muy angustiado por su pueblo. Asimismo, cuando nosotros estamos preocupados por alguna persona, por algún familiar, por alguna amiga, por nuestros esposos, por nuestros hijos, nosotros inmediatamente corrimos a orar. Recordemos que Daniel fue confrontado por orar y él como no decidió adorar al rey ni buscar los dioses de él, Dios lo libertó, ¿cierto? Le dio la victoria en el foso de los leones. Y él siguió adorando y glorificando al Padre Celestial. Y Daniel se muestra como un hombre que oraba mucho. ¿Por qué? Porque él confiaba en lo que hacía el poder de la oración. Entonces, en este versículo vemos como en estos tiempos donde uno ve tanta rebeldía, donde uno ve tanto pecado, tanta desobediencia, tanta altivez, tanto orgullo, tanta confusión entre los jóvenes, eh, con, con estos influencias que hay a su alrededor. Vemos que nosotros como pueblo de Dios debemos orar, debemos interceder, porque si Daniel intercedió por su pueblo, que no eran poquitas personas, eran muchas personas, él conocía lo importante que era el poder de la oración. Él sabía que si oraba a Dios, Dios le iba a dar la victoria, pero cuando uno ora conforme a la voluntad del Padre, por ejemplo, en la palabra que dice Jeremías 29, capítulo 12, perdón, versículo 12, dice, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo os escucharé. Daniel lo tenía muy claro que Dios lo escuchaba, que Dios lo libertaba, pero era cuando uno se humillaba delante de Dios, porque aquí en la lectura vemos que Daniel no estaba cometiendo ningún pecado, pero aún así él dice en el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. O sea, él mismo se reconoce como todos los demás, que él también ha pecado, él también ha sido desobediente, que él también ha actuado impíamente, que ha sido rebelde. Entonces, él toma esa decisión humilde. Él toma esa decisión humilde, humillarse delante de la presencia de Dios, porque él sabía que iba a recibir esa respuesta anhelada. Solo tenía que interceder. Entonces aquí vemos cómo es la invitación para nosotros orar por esos familiares que están rebeldes, para no desistir, para seguir orando por aquellos que nosotros siempre oramos, que vengan a los pies de Cristo, para que conozcan, para que se salven, para que no se queden en el arrebatamiento, para que sus ojos sean abiertos. Nosotros tenemos que seguir orando por aquellos familiares que aún están en oscuridad, pero que ellos nos juzgan,
que ellos nos critican, pero aún así no nos podemos actuar en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría humana, porque vamos a pecar, vamos a dejarnos caer. Aquí lo que hizo Daniel fue buscar a Dios, refugiarse en Dios, buscar su presencia, como cuando un niño le coge la mano a la mamá que sabe que la mamá lo va a ayudar. Así mismo Daniel hizo, se aferró al Padre Celestial, y entró en un duelo de arrepentimiento. Y él le suplicaba a Dios, le suplicaba, porque en versículos más adelante dice que él suplica al Padre por su pueblo para que lo restaurara, para que ellos no vieran ese pecado. Pero ¿qué pasa? Israel había pecado mucho y ellos no se querían arrepentir. Ellos estaban viviendo, disfrutando sus pecados y todo. Entonces, como no se querían arrepentir, no iban a ver la bendición. Entonces, ¿qué pasaba? Daniel aquí no está justificando el pecado del pueblo, sino que, ¿qué dice? Entra en la presencia de Dios y confiesa los pecados, si es muy detallista y dice que han cometido iniquidad, han actuado impíamente, son rebeldes, no guardan los mandamientos, o sea, un caos, prácticamente lo que vemos hoy en día. Entonces, él se lo confiesa al Padre y le pide perdón. No pide perdón por él para que él sea salvado. Él pide perdón por todos, porque le duele. ¿Y qué pasa? Es necesario pedir perdón y ese pueblo no lo entendía. Y muchas veces nosotros tampoco lo vemos así y solo estamos a un paso de doblar la rodilla, pedir perdón, reconocer nuestro error y Dios ya nos va a librar. Pero no debemos caer en ese error. Entonces, para ver las bendiciones, primero debe haber un arrepentimiento. Y para que las personas se arrepientan, nosotros debemos pedirle eso a Dios, comentarle a Dios qué es lo que está pasando, para que Dios nos escuche, porque Dios nos escucha. Dice la palabra que Dios despliega los cielos para inclinar su oído y escuchar nuestra oración. Nuestras oraciones son importantes, nuestras oraciones suben con olor fragante y no tiene que ser una oración pues súper pro, sino que si uno la hace con todo el corazón, de todo el alma, con un corazón sincero, conforme a la voluntad del Padre, esa oración la va a escuchar Dios. Esa oración va a ser escuchada. Y, eh, eh, y vamos a recibir el perdón. Entonces, aquí nos enseña Daniel que si nosotros siempre estamos orando por nuestros familiares, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestro jefe, las personas que conocemos, las personas que decimos, pero porque ella es así, pero porque ella, ay, porque es tan mala, porque no le duele, o muchas veces por cargos más grandes, por los gobernantes, por personas que uno en su mente uno no le cabe porque hacen eso, y es porque ellos tienen la mente entenebrecida y no reconocen y no piden perdón, o sea, no se humillan. Entonces, en sus propias fuerzas no lo van a lograr. Entonces, esta es el mensaje que Dios nos da el día de hoy, de la importancia de pedir perdón, porque a Dios uno no lo puede traicionar, a Dios uno no lo puede engañar, a Dios uno, o sea, a las personas uno podemos demostrarle una cosa, pero a Dios no. Y Dios reconoce cuando uno le pide perdón y Dios también sabe cuando uno ora por esa persona y la hace de corazón porque a uno le duele lo que esa persona está viviendo y uno antes de juzgarla tiene que orar por ella, bendecir a las personas porque las personas están entenebrecidas y no quieren salir de su pecado, pero con la oración eh, es nuestra arma más poderosa. Y por eso Daniel lo hacía siempre. Daniel oraba, Daniel intercedía, Daniel estaba ahí intenso, suplicando, pidiéndole al Padre, porque sabía que Dios escuchaba. Pero uno tiene que estar ahí suplicando, orando, orando, siempre orando, porque muchas veces la carne no quiere orar, muchas veces la carne quiere irse con las delicias del mundo.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que sacar a relucir el espíritu de dominio propio que nos ha dado Dios. Ese espíritu de dominio propio y decir, no, primero son las cosas del Padre, de hacer humillar la carne, porque si aquí ayunó Daniel, quiere decir que él había humillado la carne, estaba en esa lucha espiritual. Y para uno tener una lucha espiritual debe menguar la carne. La carne se alimenta con comida, pero el espíritu se alimenta de la palabra. Y él tenía esa lucha. Y su corazón estaba humillado. Por eso la importancia del ayuno y la oración, por eso van de la mano, por eso van juntas. Ellas no se pueden separar. Lo importante es eso, hermanos, que no se nos olvide la importancia del ayuno y la oración y de orar los unos por los otros, porque si los profetas lo hacían, es porque Dios cumplía. Y si Dios cumplía en el Antiguo Testamento, pues también va a cumplir en los días de hoy. Bueno, esa fue la reflexión, esa fue la palabra para el altar familiar. Espero que ha sido de gran bendición y Dios los bendiga a cada uno.